El perpetrador seguía aturdido. La bolsa de aire del vehículo lo había dejado sin aliento al impactar contra su rostro. A pesar de la conmoción, se las arregló para marcar al 911 para reportar el accidente. No tenía sentido seguir huyendo. Sin duda alguna, eventualmente lo atraparían, y abandonar el vehículo después de chocarlo no era lo más inteligente. Además, eso añadiría otro cargo más a su infame lista de crímenes. Aunque el aparatoso accidente sería irrelevante en comparación con lo demás. Eso es todo, pensó al escuchar el inconfundible sonido de las sirenas de la policía. Los vehículos se escuchaban cada vez más cerca, hasta que finalmente se detuvieron. El hombre bajó del vehículo y, consciente del fuerte olor a descomposición que saturaba el aire, no dudó en confesar lo que había hecho. Su cuerpo está en el maletero, dijo mientras evitaba hacer contacto visual con el oficial. Sarah Jones no pudo evitar su cara de preocupación por las finanzas de la familia. Su esposo, Michael Jones, no lograba conseguir empleo y los números en su cuenta de banco disminuían con el paso de las semanas. Su sueldo como recepcionista en la clínica veterinaria de Mount Dora no era suficiente para suplir las necesidades de sus 3 hijos, ella y Michael, con quien estaba casada desde 2011. Al verla pensativa, su jefe y propietario de la clínica, William Delaporte, le preguntó el motivo de su angustia, y al enterarse de los planes de Sarah, que incluían renunciar a su puesto para trasladarse junto con su familia a la ciudad de Vermont en busca de mayores oportunidades laborales, William no dudó en ofrecerle a Michael un puesto como técnico veterinario. Y en poco tiempo su gesto de amabilidad estrechó los lazos entre ambos, convirtiéndolos en amigos cercanos. Con el paso de algunas semanas, la clínica sumó a un integrante más a su equipo. Casey Bowers había dado a luz un par de meses atrás y decidió, en conjunto con su esposo Richard, que buscaría un empleo para solventar juntos los gastos familiares de los 4, que incluían a sus 2 hijos, Cameron y Preston. Pese a compartir el mismo ambiente de trabajo que su esposa, Michael no tardó en mostrar un interés más que amistoso hacia Casey, y al notar que el sentimiento era mutuo, ambos decidieron que sus respectivos matrimonios no serían un impedimento para involucrarse física y sentimentalmente. No obstante, su secreto duró pocos meses, pues Sarah descubrió la infidelidad y le pidió el divorcio. Ante lo escandaloso de la situación, la noticia no tardó en llegar también a oídos de Richard, por lo que la ruptura de su matrimonio con Casey fue inevitable. Durante el complicado proceso de separación, William y su esposa, a sabiendas de que Michael continuó con la relación por la cual 2 matrimonios habían terminado, decidieron ofrecerle refugio en su hogar. Pero al descubrir la serie de mentiras que les había contado sobre su vida personal, entre otras cosas, prefirieron echarlo de su casa y rescindir su contrato laboral. Esto enfureció a Michael, quien decidió vengarse ingresando de manera ilegal a la clínica para robar varios objetos, entre ellos un arma de fuego. Ante la denuncia de William, se emitió una orden de captura en contra de Michael. Sin embargo, no logró ser ubicado durante algún tiempo, hasta que eventualmente fue arrestado en el condado de Lake. Luego de cumplir su condena y ser liberado, Casey y Michael continuaron juntos. Se casaron en 2017 y recibieron a sus 2 hijas, Mercalli y Ayanna, en 2016 y 2018 respectivamente. Al concluir los trámites de divorcio en 2015, Sarah se había mudado a la ciudad de Vermont junto con sus 3 hijos, por lo que Michael no tuvo contacto con ninguno de ellos hasta el verano del 2017. El encuentro se dio de manera fortuita cuando Michael, Casey y los niños vacacionaban en una ciudad de Carolina del Norte. A partir de ahí, Sarah y Michael mantuvieron contacto por mensaje de texto hasta el año 2018. En abril de ese año, Sarah recibió un mensaje en el que Michael parecía estar harto de lo que sea que estuviese ocurriendo en casa y le pedía que si le podía comprar un boleto de autobús para ir a Vermont, dejando entrever que ya no era feliz con Casey. Sarah no respondió de inmediato. Y más tarde ese día, Michael envió otro mensaje en donde se disculpaba y le decía que nunca debió pedirle eso.
A partir de ahí, su contacto con él disminuyó considerablemente y en ocasiones solo hablaba por teléfono con Casey para coordinar las visitas entre Michael y los niños. Al año siguiente, en junio del 2019, Michael y Casey, que recientemente habían alquilado una casa móvil en el condado de Marion, en Florida, viajaron hasta el aeropuerto de Orlando para recibir a los hijos de Michael y Sarah, quienes pasarían unos días con ellos, en tanto se concretaba la mudanza de ella y su nueva pareja a Jacksonville. Esto le facilitó más las cosas a Michael con relación a las visitas a sus hijos y acordó con Sarah que los fines de semana, a partir del 23 de junio en adelante, los niños se quedarían con él y Casey. Alrededor de las 8 de la noche, 2 oficiales de la policía del condado de Marion fueron enviados a un domicilio ubicado en una zona de casas móviles para realizar una comprobación del estado de salud de Casey Jones, de 32 años, en respuesta al reporte de su madre, Nikki Jones, quien se mostraba preocupada por su bienestar debido a los extraños eventos que habían tenido lugar en las últimas 6 semanas. Desde afuera, se podía ver que la vivienda estaba completamente vacía, a excepción de los gabinetes de la cocina, así como un refrigerador desocupado y con la puerta abierta. Todo el interior parecía haber sido limpiado recientemente. Nikki indicó a los uniformados vía telefónica que había dejado de tener cualquier tipo de contacto con su hija desde hacía 4 semanas aproximadamente. Los mensajes de texto aparecían como no recibidos y las llamadas iban directo al buzón de voz, lo cual era extremadamente inusual, pues pese a cualquier circunstancia, ambas se comunicaban todos los días por cualquier vía electrónica que les resultara posible en determinado momento. Y 2 semanas antes de eso, sus últimas comunicaciones fueron a través de mensaje de texto, en los cuales Casey le preguntaba si las niñas podrían quedarse en su casa por un par de días, periodo que se prolongó porque en 2 ocasiones su hija le pidió que la apoyara cuidando de ellas unos días más, haciéndole saber que se encontraba enferma. En total, Mercalli, de poco más de 2 años de edad, y Ayanna, de 11 meses, estuvieron 2 semanas en casa de su abuela, tiempo durante el cual Casey no se comunicó con ellas ni una sola vez. Nikki relató que le insistió a Michael que trajera a Casey cuando pasaran a recoger a las niñas, externándole su preocupación por ella, Cameron, de 9 años, y Preston, de 5, de quienes tampoco había tenido noticias. Siguiendo con la línea de investigación, uno de los oficiales entrevistó a los vecinos de la pareja para recabar más información. Johnny Murphy aseguró que no los conocía del todo y que solo los había visto ocasionalmente. Sin embargo, le comunicó al oficial que alrededor de 2 semanas atrás, el administrador de la propiedad, de nombre Patrick, le había pedido que lo acompañara adentro de la casa en cuestión porque había percibido un olor extraño. Al ingresar, notaron que todo estaba como si alguien aún viviera ahí. Había muebles, objetos personales e incluso fotografías. No obstante, aquella normalidad no lograba disimular el evidente olor descrito por Johnny como si algo muerto hubiese sido dejado allí por varios días. Pero al no encontrar nada fuera del lugar, se retiraron. Al día siguiente se percató de que el vehículo de la familia Jones estaba aparcado en el camino de entrada de la vivienda y pocas horas después se fue y no volvió a verlo nuevamente. Agregó que la ventana trasera de la minivan estaba completamente rota y que ésta había sido sustituida por una bolsa plástica transparente pegada con cinta adhesiva. Contactaron también al propietario del inmueble vía telefónica, quien residía en otra ciudad. Indicó al oficial que había iniciado con el proceso de desalojo de la familia Jones y para eso se había comunicado con Casey vía mensaje de texto el 23 de agosto. Pero ella le había hecho saber que ya no tenía nada que ver con Michael y le pidió que solo lo contactara a él para cualquier información que necesitara, por lo que ese mismo día Joseph se encargó de notificar a Michael, también por mensaje de texto, y su respuesta fue que se marcharía de la vivienda y dejaría las llaves sobre la encimera de la cocina. Ante la falta de formalidad, Joseph trató de contactarlo en repetidas ocasiones sin éxito.
Dio su consentimiento para que los oficiales ingresaran y continuó conversando con ellos mientras inspeccionaban la casa. Era innegable que aquel olor entremezclado con químicos para limpieza que impregnaba el interior e incluso se podía percibir desde el exterior, se trataba del aroma característico de la descomposición de algún animal o ser humano muerto. Cerca de la entrada había 2 envases, uno de líquido limpiador y otro de desinfectante, de casi 4 litros cada uno, así como una cubeta, escoba y trapeador. Con respecto a todo lo que se encontraba al interior, Joseph vagamente sugirió al oficial que se había deshecho de todas las pertenencias dejadas, tirándolas a la basura, y que había pedido a uno de sus empleados que limpiara la propiedad e hiciera algunas reparaciones para ponerla al mercado nuevamente. El aire acondicionado de la sala estaba en funcionamiento, y en una de las habitaciones de la parte este había un ventilador encendido. En esa misma porción del inmueble, a simple vista se podía observar que una parte del suelo laminado, así como una sección del zócalo, parecían haber sido reemplazados recientemente. En la zona oeste, dentro de otra habitación, se podía notar una pequeña mancha roja sobre el suelo, resultando imposible determinar a simple vista de qué sustancia se trataba. De las búsquedas electrónicas surgió que Casey Jones tenía un vehículo registrado a su nombre y en la descripción del mismo se especificaba que la ventana trasera estaba rota en su totalidad. Más tarde ese día, Sarah Gilbert, hermana mayor de Casey, contactó a la policía para colaborar con la investigación. Indicó que antes de su desaparición hablaba vía telefónica con su hermana, al menos cada 2 semanas, agregando que no había tenido noticias de ella desde el 26 de agosto, fecha en la que vio una publicación en su perfil de Facebook, cuyo contenido la había inquietado. También expresó su preocupación por un evento suscitado alrededor de 2 meses atrás. En aquel momento, Casey y Michael habían asistido a una fiesta en casa de Jody Gilbert, ubicada en el estado de Indiana. Se habían pasado de copas y luego de haber discutido, se armó un alboroto porque Michael intentó marcharse en el vehículo junto con Cameron y Preston, pese a su estado inconveniente. La policía fue llamada al lugar, pero Sarah argumentó que desconocía cómo había terminado la situación o si habían llegado a algún acuerdo con los oficiales, pero aseguró que a la mañana siguiente Michael, Casey y los niños se marcharon antes de que todos despertaran. Otra cosa que le resultó extremadamente inusual era que hubiesen pasado varios cumpleaños sin que Casey publicara algo al respecto en la red social, resaltando que solía hacerlo sin falta en fechas especiales. Richard Bowers, padre de Cameron y Preston, también contactó a los oficiales ese día. Se encontraba fuera del país, pero había visto una publicación en Facebook sobre la desaparición de Casey y su familia. Indicó que compartía la custodia de sus 2 hijos con Casey, pero que no mantenía contacto constante con ella y que por requerimiento de la corte ambos se comunicaban únicamente mediante una aplicación móvil específica. Señaló que no tenía noticias suyas desde el 22 de agosto, cuando intentó comunicarse con ella con motivo del cumpleaños de Preston. Sin embargo, no pudo localizarla pese a haber intentado varias veces. Lo mismo ocurrió en el cumpleaños de Cameron días después. Carlene Newbern, luego de ver el boletín de la policía publicado en Facebook, se comunicó para reportar haber visto el 13 de septiembre el vehículo perteneciente a la familia Jones, el cual se desplazaba a alta velocidad sobre la autopista 314 con dirección al oeste. Logró anotar la matrícula de la minivan, pero no pudo percatarse de cuántos ocupantes iban al interior.
Derivado del reporte, un oficial fue enviado a patrullar la zona, pero no se encontraron indicios de actividad sospechosa, por lo que al lugar solicitaron la presencia de Carlene, quien les indicó la ubicación exacta donde había visto que la minivan se detuvo por unos minutos. Se realizó una búsqueda breve por los alrededores, de la cual no resultó nada significativo. No obstante, la zona se mantuvo bajo vigilancia policial. Ese mismo día, Richard aportó más información vía telefónica a los agentes. Aseguró que Cameron y Preston estuvieron bajo su cuidado los últimos días de julio y los primeros de agosto, señalando que durante ese periodo de tiempo, Cameron le contó que su madre y Michael discutían prolongadamente, a gritos y empujones, casi todas las noches, y que a ellos el hombre los lastimaba con cualquier objeto que tuviera a la mano. Richard además mencionó que durante el periodo en el que Michael desapareció del ojo público mientras era buscado por haber robado en su antiguo lugar de trabajo, Casey lo mantuvo escondido en un pequeño cobertizo de almacenamiento que rentó solo para ese propósito. Recordó que siempre mostraba una actitud a la defensiva cuando de Michael y sus hijos se trataba, justo como cuando estuvo casado con ella. Sus hijos eran intocables y ahora Michael también. Sarah Jones, ex esposa de Michael, fue contactada vía telefónica por uno de los detectives. Afirmó que el 13 de septiembre se reunió con Michael en un McDonald's, ubicado en la ciudad de Palatka, para que conviviera un momento con sus hijos. Señaló que, a lo lejos, dentro de la minivan, logró ver a Casey, quien parecía encontrarse bien físicamente, y con respecto a los niños, dijo no haberlos visto ese día. Al término de la llamada, se envió inmediatamente a un oficial para verificar las cámaras de seguridad del establecimiento y con esto corroborar dicha información. Sin embargo, no había rastros de ella ni de la minivan en los archivos de video. Por tal motivo, intentaron contactar nuevamente a Sarah por teléfono, pero como no contestó, una patrulla se dirigió hasta su domicilio en Jacksonville. Frente al oficial, admitió que se había confundido, ya que al revisar los mensajes de texto que intercambió con Michael, recordó que la reunión con él no se había concretado porque uno de sus hijos estaba enfermo. Bajo declaración jurada, contó que Michael había visitado a los niños varias veces en los últimos 2 meses y que incluso ellos habían pasado unos días con él, hasta un día antes de que iniciaran las clases. Y cada fin de semana después de eso, Michael se los llevaba para que Sarah pudiera trabajar un par de horas como conductora de Uber. Por último, señaló que Michael se había estado quedando en su casa desde la noche del 30 de agosto porque había decidido separarse de Casey definitivamente. La madrugada de ese día, Sarah recibió un mensaje de uno de los detectives de la policía preguntándole si podía conversar con ella con respecto a la desaparición de Casey y sus hijos, motivo por el cual confrontó a Michael preguntándole por qué la policía quería hablar con ella sobre el paradero de Casey. Él respondió con evasivas, por lo que ella lo instó a que se comunicara con el detective, y Michael lo hizo desde el móvil de uno de sus hijos. Connie LeClaire, madre de Michael, al ser contactada por uno de los detectives, declaró que estaba al tanto del reporte de desaparición de Casey y los niños. Mencionó que había tenido una breve conversación por mensaje de texto con su hijo los últimos días de agosto y que éste le había comentado que Casey y él estaban de camino al estado de Kentucky, donde pasarían algunas semanas con familiares de su esposa antes de que el huracán tocara las costas de Florida, llevando consigo solo las pertenencias que habían podido acomodar dentro de la minivan y lo demás lo habían guardado en un almacén. Después de eso, no volvió a saber de ellos, pese a haber intentado contactarlos nuevamente. Justo al terminar la entrevista telefónica con Connie, el detective recibió un mensaje de voz. En la grabación, un hombre que se presentaba como Michael Jones decía lo siguiente. Yes, hi, this is Michael Jones. I've been heard through the grapevine actually that I'm trying to contact my wife and I am not in town right now, as far as in Marion County. I could be there
late this evening or probably more likely early in the morning, come to your office and speak with you. El detective marcó en varias ocasiones al mismo número, pero no logró comunicarse de nuevo con Michael. Durante el procesamiento de la escena, el hombre que llevó a cabo la limpieza del inmueble el 3 de septiembre señaló que no consideraba común el olor proveniente del interior. No logró distinguirlo del todo, pero estaba seguro que no se podría atribuir a basura normal, comida en descomposición o deposiciones de algún animal, pese a que en una de las esquinas de esa habitación había restos de arena para gato, lo cual le pareció raro porque no había señales de que la familia tuviese uno. Con respecto a las pertenencias, le pareció extraño que la mayor parte de la ropa que encontró en la vivienda fuera solo de mujer y niños. Observó las fotografías dejadas atrás por la familia y en ellas se hallaba un hombre, supuso que el padre. Sin embargo, no había objetos ni prendas que indicaran que viviera allí. Al término de la entrevista, los técnicos forenses informaron al detective sobre el hallazgo de manchas de sangre en la esquina de donde provenía gran parte del olor, en la habitación del lado este. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, las autoridades policiales del condado de Marion recibieron una llamada de sus colegas del condado de Brandley, en Georgia, quienes reportaron tener bajo custodia a Michael Jones, luego de que éste chocara contra una obra de drenaje de concreto, ubicada sobre el terreno adyacente a la autopista 301, a bordo del vehículo boletinado. Él mismo había llamado a los servicios de emergencia después del accidente, y cuando la policía arribó al lugar del percance, el hombre confesó que había asesinado a su esposa, de nombre Casey Jones, y que su cuerpo se encontraba dentro del maletero de la minivan. El olor proveniente del vehículo, el mismo que emanaba de la casa móvil, no dejaba lugar a dudas de que esta vez Michael decía la verdad, pero aún faltaba algo más. Varios oficiales y detectives del condado de Marion se movilizaron rápidamente para acudir al lugar donde ya se estaba entrevistando al ahora perpetrador, quien después de confesar el crimen contra su esposa, dijo haber dejado a los niños con su abuela Nikki Jones. Sin embargo, tras ser desmentido por la propia Nikki, Michael no tuvo más remedio que revelar también lo que les había hecho. La relación de Michael y Casey se había tornado turbia durante los últimos meses. Casey constantemente sospechaba de la fidelidad de Michael y no dudaba en hacérselo saber, pero las cosas habían empeorado desde que Sarah, ex esposa del hombre, se había mudado a Florida. Michael contó a los oficiales que el 10 de julio, mientras se encontraba en el trabajo, apagó su móvil porque Casey, su esposa desde hacía 2 años, no dejaba de llamarle insistentemente. Señaló que últimamente sus conversaciones por teléfono invariablemente incluían algún tipo de acusación sobre su fidelidad. Y más que poner calma a la situación, esa pequeña acción hizo que todo empeorara. Al llegar a su casa por la noche, Casey estaba furiosa. Abordó a Michael con actitud inquisitiva en cuanto entró por la puerta, gritándole y lanzando acusaciones sobre lo mismo, dirigiendo la linterna de su celular directo a su cara y usándolo para golpearlo en la parte trasera de su cabeza al ver que Michael no respondía. Eso lo enfureció en sobremanera y dio inicio a una discusión verbal. Michael le pidió a Casey que se marchara, pero en lugar de eso, ella regresó con un bate de béisbol de metal, el cual había tomado de la sala. Lo agarró con ambas manos de forma horizontal y comenzó a empujarlo con el objeto en el área abdominal, mientras continuaba provocándolo con sus palabras. En un instante, Michael se lo arrebató y sin titubear, descargó toda su fuerza contra ella, una vez tras otra. Al darse cuenta de que Casey ya no respiraba, envolvió su cuerpo con la cortina del baño y una alfombra para luego introducirlo en un contenedor plástico de almacenamiento, el cual colocó en el closet de la habitación donde ambos dormían. Limpió las salpicaduras de sangre sobre la puerta y a la mañana siguiente continuó con las del piso.
Colocó el bate y las cosas que usó para limpiar dentro de bolsas de basura y dispuso de ellas en un contenedor ubicado a las afueras de la oficina de un abogado. En los días posteriores hizo uso de la cuenta de Facebook y del móvil de Casey, pretendiendo ser ella para no levantar sospechas. Se hizo pasar por Casey para decirle a Richard que no acompañaría a Michael a dejar a los niños porque estaba en el hospital recuperándose de una cirugía de espalda. Algo que Richard no consideró sospechoso porque Casey había tenido una en el pasado. Y mediante ese dispositivo, Michael concertó la visita de Cameron y Preston con su padre, con quien estuvieron algunas semanas, para luego regresar con él unos días antes de que iniciaran las clases el 12 de agosto. Por esas mismas fechas, dejó a Mercalli y a Ayanna bajo el cuidado de Nicky Jones. Michael terminó con la vida de los hijos de Casey alrededor de una semana después del 12 de agosto. El día en que decidió llevar a cabo sus planes fue al dormitorio de Cameron por la noche. Lo jaló fuera de su cama hacia el suelo, lo puso boca abajo y se colocó encima de él para evitar que se moviera demasiado. Luego apretó con fuerza sus manos alrededor de su cuello. Los minutos pasaban y como el pequeño seguía luchando por zafarse, Michael lo giró boca arriba, puso su rodilla encima de su pecho y continuó presionando su cuello hasta que Cameron dio su último aliento. Después lo introdujo dentro de una maleta, la cual colocó en la esquina de la habitación donde el pequeño dormía. Al día siguiente, Michael pretendía hacer lo mismo con Preston, pero al encontrarse exhausto de la noche anterior, decidió que cambiaría su método. Abrió el grifo de la bañera, tomó una brida para cables y se dirigió al cuarto del pequeño. Se las arregló para colocar la brida alrededor de su cuello, la aseguró lo más que pudo y lo arrastró hasta la bañera, donde el agua ya empezaba a acumularse. Sumergió su cabeza y esperó por varios minutos hasta que no hubo más movimiento. Después colocó su cuerpo dentro de una bolsa de basura que dejó por varios días en la tina. Con la aparición de los fluidos propios de la descomposición por el paso de los días, Michael vertió arena para gatos sobre el suelo debajo de la maleta y finalmente, previo a irse de la casa el 1 de septiembre, la introdujo dentro de un contenedor plástico e hizo lo mismo con Preston en un contenedor diferente. Días después de terminar con la vida de los dos menores y ahora presionado porque justo ese día vencía el plazo para que desalojara la casa, Michael condujo hasta el ayuntamiento de la ciudad de Bellevue en compañía de Mercalli y Ayanna. Aparcó la minivan y se sentó allí por varias horas mientras trataba de reunir valor para entregarse, o en su defecto, que alguien lo reconociera. Sin embargo, esto no sucedió y su convicción para entregarse flaqueaba con cada minuto que pasaba. En ese lugar, Michael destruyó el móvil de Casey y lo tiró en un cesto de basura que estaba cruzando la calle frente al ayuntamiento. Posteriormente, condujo sin rumbo aparente por algunas horas más, hasta que finalmente regresó a casa. Dejó a las pequeñas por su cuenta por unos minutos y se dispuso a llenar la bañera con suficiente agua. Se aproximó a Mercalli para tomarla en brazos, la llevó al baño y la sumergió en el agua hasta que dejó de respirar. Y después de hacer lo mismo con Ayanna, las colocó juntas dentro de un contenedor similar a los que había usado. El 1 de septiembre, después de mentirle a Sarah diciéndole que se había separado definitivamente de Casey, colocó los 4 contenedores dentro de la minivan y condujo hasta Jacksonville para pasar unos días en su casa, con el pretexto de estar un tiempo con sus hijos y hacerle compañía, pues su novio se encontraba fuera de la ciudad y Sarah estaba nerviosa por la proximidad del huracán. En las horas previas a su captura el 15 de septiembre, admitió haber coaccionado a Sarah para que le mintiera a la policía sobre su supuesto encuentro en McDonald's.
e incluso le había escrito en un trozo de papel lo que debía decirle al detective. Horas más tarde, mientras abandonaba la residencia de Sarah, dejó el mensaje de voz para la policía, marchándose con la intención de no volver, porque ella había empezado a hacer demasiadas preguntas. Y para que su súbita partida no la hiciera sospechar aún más, le dijo que se dirigía a la policía del condado de Marion para aclarar cualquier malentendido. Pero en lugar de eso, condujo fuera del estado rumbo al norte y sin un plan determinado, con solo $40 en el bolsillo, con la intención de buscar un lugar donde quedarse para pensar en lo que haría después. Durante su trayecto, al observar una zona poblada de densa vegetación cerca del condado de Carlton, se detuvo para orinar y al ver los alrededores, la idea surgió de repente. Decidió que era un buen sitio para abandonar los contenedores, que luego cubrió con varias hojas de palma para que fuese difícil encontrarlos, excepto el de Casey, el cual llevó consigo. Luego continuó con su recorrido a bordo de la minivan. Sin embargo, kilómetros más adelante, desvió la mirada de la carretera por una fracción de segundo para revisar su GPS, y fue en ese momento que perdió el control del vehículo y se impactó con la obra de drenaje. Dentro de la minivan había líquidos limpiadores, aromatizantes, aerosol matamoscas y varios sobres con bolas de naftaleno que actúan como absorbentes de olores y humedad, con la intención de disimular un poco el olor de la sustancia color café que se encontraba impregnada en varias zonas de la tapicería. También había ropa de hombre dentro de bolsas plásticas negras, zapatos, latas de cerveza vacías y algunos juguetes para niños. Michael Jones afirmó no estar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Los únicos medicamentos encontrados en sus pertenencias eran uno para la presión arterial alta y otro para la depresión, ambos prescritos. Michael Jones fue transferido alrededor del mediodía hacia la prisión del condado de Marion, donde fue procesado para su ingreso después de haber sido capturado en el estado de Georgia. April Smith recibió a un oficial de la policía en su casa para declarar en una entrevista grabada en audio que el 17 de agosto, alrededor del mediodía, acudió al domicilio de Michael para concretar la compra de 2 colchones individuales, ambos con su base incluida, todo por $50. Anuncio que el propio Michael había puesto en el marketplace de Facebook. April señaló que el hombre había rechazado cualquier tipo de ayuda para subir todo a su vehículo, lo cual le pareció raro, y que para hacer conversación mientras transportaba todo, les había dicho que sus hijos habían crecido tanto que ya no cabían en las camas. Pese a que el olor proveniente de los colchones llamó su atención, decidieron llevárselos, y al llegar a su casa los rociaron con toda clase de productos químicos para deshacerse del mal olor que emanaban. Un detective acudió al domicilio de Sarah Jones, quien se había comunicado nuevamente con la policía para informar que tenía en su propiedad un bate de béisbol metálico que Michael, a escondidas de ella, le había regalado a uno de sus hijos. Y al ver las noticias y enterarse de la manera en la que había sido atacada Casey, decidió contactar a las autoridades. En noviembre del 2022, Michael Jones, de 41 años, se declaró culpable de los 5 cargos que se le imputaron, evitando con esto la realización de un juicio para probar su inocencia o culpabilidad, y en su lugar, un jurado conformado por 12 personas recomendaría a un juez el tipo de sentencia que se debiese aplicar al acusado. Y debido a la naturaleza del crimen, las opciones de condena se encontraban entre cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.
Después de que la fiscalía expusiera la evidente sangre fría con la que Michael acabó con la vida de su familia, la defensa en sus alegatos atribuyó sus acciones a su infancia, que transcurrió llena de abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de su padrastro, aunado a su relación volátil con Casey. El doctor Roberto Sori, experto en genética clínica, habló sobre la posible existencia de un marcador genético en el ADN de Michael, que lo hacía susceptible a conductas agresivas e inapropiadas, explicando que el gen altera el comportamiento del cerebro en base a la propia necesidad de dicho órgano en determinado momento. Michael, en sus sesiones con el Dr. Harold Bernstein, contó que días después de acabar con la vida de su esposa, en su cabeza, la voz de Casey lo acechaba, diciéndole que matara a los niños para que estuviesen con ella, y que con el paso de los días aumentaba la frecuencia de dichas voces. En base a sus hallazgos en el consultorio con Michael, el doctor expuso ante la corte que él había expresado remordimiento por sus acciones, señalando que estaba traumatizado luego de haber atacado a Casey y antes de hacerle algo a los niños, diciendo además que su paciente era psicótico y carecía de la habilidad para entender o percibir su enfermedad mental, e indicó que el tratamiento farmacológico bajo el cual se encontraba en la actualidad tardaba tiempo en hacer efecto y por lo tanto podrían pasar meses e incluso años antes de que vea algún progreso en Michael. El doctor Stephen Nelson habló sobre el evidente problema de Michael para la toma de decisiones y dijo que las anormalidades que detectó en su cerebro lo hacen vulnerable a las enfermedades mentales. Y aunque Michael sí estaba bajo tratamiento para su depresión diagnosticada, había dejado de tomar sus medicamentos. Era innegable su inestabilidad mental, pero también estaba el hecho de que había intentado ocultar el crimen por todos los medios que vio posibles. Y por eso, además de las evidencias presentadas, el jurado de manera unánime votó a favor de la aplicación de la pena de muerte a Michael Jones el 12 de enero del 2023.